Shalom, Boker Tov Israel. Buenos días Israel, muy bendecidos días Israel y muy bendecido día a la Keilah de Joshua, a cada uno de los que nos sintonizan hoy por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bienvenidos mis amados hermanos y hermanas a este su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. Quien les habla es su hermano José Antonín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, en Extensión México, en Congregación Bethesda. Amén. Bien, mis amados, pues aquí estamos en tu programa de radio, como es costumbre, todos los viernes, 6:30 m, horario pacífico. Y hoy quiero que continuemos un tema, o empecemos bajo un tema, y este tema es Yehoshua en el Bamidbar. Yehoshua HaMashiach, nuestro Mesías, en el Bamidbar, que significa en el desierto. Bendito sea nuestra Abacados. Y entonces quiero invitarte a que tomes tu cafecito, tu tecito, tu taza de té, te pongas cómodo y vamos a empezar a escudriñar la bendita Torah, esta vez en el Brit Hadashah. En el Brit Hadashah, bendito sea el Eterno, para que podamos retroalimentarnos, ¿verdad? Dice la bendita Torah, ahí en el Tanaj, que no hay nada nuevo, debajo del sol, que ya todo está hecho, ya todo está hablado, bendito sea nuestra Abacados, pero vamos a retroalimentarnos aquí en el Brit Hadashah. Quiero invitarte ahí a lo que es el Sefer de Matitiyah, la Besorá, según Mateo, capítulo 4, en el verso 1, ahí vamos a encontrar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Amén. Cuando lo tenga, comenzamos. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1, en las versiones castellanas. Te voy a leer lo que es la Reina Valera 960. Cuando dice, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así está esta parte. Ahora quiero leértelo en una versión hebrea. Matitiyah, capítulo 4, verso del 1 al 11. Vamos ahí a esta parte, te la voy a leer. Cuando nos dice, entonces Yehoshua fue llevado por el Ruach al Bamidbar, por el Espíritu al desierto, para ser tentado, mire esta palabra, para ser tentado por Hasatán. Hasatán es el adversario. Después que Yehoshua había ayunado por 40 días con sus noches, tuvo hambre. Y el tentador, estamos hablando de Hasatán, vino a él y le dijo, si eres el Ben Elohim, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero mire lo que dice el verso 4. Pero él, ¿quién es él? Yehoshua respondió al Hasatán, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, de la boca de Dios. ¿Con qué le respondió Yehoshua al Hasatán? Le respondió con la bendita Torah. Cuando usted y yo leemos en el Brit Hadashah, en lo que es carta a los Efesios, capítulo 6, del verso 6 al 17, nos vamos a encontrar que nos habla de tomar la armadura de Dios y ponérnosla, hacer uso de ella. Y dentro de esa armadura nos habla que tomemos la espada del Ruach HaKodesh, que es la Torah de Elohim. En versión castellana, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, nuestro amado Mashiach Yehoshua le responde al Hasatán con la bendita Torah. ¿Qué es la Torah? La espada del Ruach HaKodesh, el arma del Ruach HaKodesh. Trabajan juntos porque son Ejad, el Ruach y la Dabar Emet, la palabra de verdad del Eterno. Entonces quiero llevarte, vayamos ahí a lo que es la bendita Torah, pero en el Sefer de Devarim,
El libro de Deuteronomio. Mire, vamos al capítulo 8, versículo 3. ¿Qué nos dice ahí? Mire lo que dice la bendita Torá. La leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ya vio con qué le respondió. Nuestro amado Mashiach Yehoshua, en ese momento en que el Hasatán llegó a tentarle, le dijo, escrito está. ¿Escrito está en dónde? En la bendita Torá. ¿Por qué no le dijo está en Devarim capítulo 8 versículo 3? Porque anteriormente no estaba dividida la Torá ni el Brit Hadashah en capítulos y versículos. Ahora sí lo está, bendito el Eterno, porque podemos encontrar los pasajes más rápido. Pero en ese tiempo no estaba, por eso dice, escrito está en la bendita Torá, que es la espada del Ruach, la cual voy a usar, y le dice al Hasatán, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, de la boca de Jehová. ¿Qué nos enseña aquí? Que usted y yo también, cuando el Hasatán viene a tentarnos, tenemos que contestarle con la bendita Torá. ¿Por qué? Porque es la espada del Ruach HaKodesh. Y como dice el Brit Hadashah, el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, hasta llegar a los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón, refiriéndose a ese alma que somos. Bendito sea nuestra abacados. Entonces tenemos que usar esa espada aguda de doble filo que es la bendita Torah, porque es la espada del Ruach HaKodesh y ellos trabajan juntos porque son Ejad. Gloria al Eterno. Mire, vamos más adelantito ahí en el Tanaj. Quiero llevarte al libro del profeta Amós, en el capítulo 8, versículo 11. Él nos da un mensaje, el Eterno nos da un mensaje a través de los labios de Amós, en capítulo 8, verso 11, que dice, aquí vienen días, dice Jehová Adonai, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan solamente, ni sed de agua solamente, sino de oír la bendita Torá de Jehová, la instrucción, la palabra del Eterno. Y por ahí nuestro amado Mashiach Yoshua, cumpliendo su ministerio terrenal, ahí en el Brit Hadashah, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 48, Mashiach dice, yo soy el pan de vida. En otras palabras, yo soy la palabra de Jehová. ¿Y cómo no lo dice en el capítulo 1? En el principio es Adabar. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Y ese verbo se manifestó en carne. Así que dice, yo soy ese pan de vida. Así que no solamente de pan vivirá el hombre, como le dice Yehoshua a Hasatán, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Así que Mashiach dijo, yo soy ese camino, yo soy esa verdad y yo soy esa vida. Si no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen parte ni suerte en el Olam Haba. Regresamos al verso 5 del Evangelio de Mateo capítulo 4. Entonces el Hasatán llevó a la ciudad santa y le puso en el punto más alto del templo, en el pináculo, y le dijo, si eres el Ben Elohim, el Hijo de Dios, lánzate allá abajo. Y le contesta con la misma fórmula, pues escrito está, Él ordenará a sus malachim acerca de ti, ellos te sostendrán con sus manos, de modo que no tropiece con tus pies en piedra. Entonces el Hasatán también quiso aplicar la misma fórmula de tomar la espada del Ruach HaKodesh
para tentar a nuestro amado Mashiach Yehoshua. ¿Dónde encontramos esa parte? Cuando vamos al Sefer, al libro de Tejilín Salmos, en el Tejilín muy famoso, el 91. Vamos para allá, ahí en el Tanaj. Mire lo que dice el verso 11 y el verso 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Sobre sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El Hasatán quiso aplicar la misma. ¿Qué hizo nuestro amado Yehoshua HaMashiach? Le respondió otra vez con la bendita Torah, la espada del Ruach HaKodesh. Y le dijo, mira, Hasatán, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y mire, quiero llevarle otra vez a la bendita Torah, a la espada del Ruach. Ahí mismo, en Devarim, bueno, no ahí mismo, en Devarim, capítulo 6, versículo 15 y 16. Mire lo que dice ahí, yo se lo voy a leer. Porque Jehová, vuestro Elohim, quien está aquí con ustedes, es un Elohim celoso. Si lo hacen, la furia del Eterno, su Elohim, se encenderá contra ustedes, y él los destruirá de sobre la faz de la tierra. No pongan a Jehová vuestro Elohim a prueba, como lo pusieron a prueba en Mashá. No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el Hasatán llevó a la cumbre de una montaña a Yehoshua y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de todos ellos. Y el Hasatán le dijo, mira, todas estas cosas te daré si postrado me adorares y me descubrieres tu cabeza. Para esto Mashiach, Yehoshua le dijo, fuera Hasatán, porque escrito está, a Jehová tu Elohim adorarás y solamente a él servirás. ¿Dónde está escrito? En la bendita Torah, en el verso 13 de Devarim capítulo 6. Tienen que temer a Jehová su Elohim, sírvanle y juren solamente por su nombre. ¿Qué pasó después entonces? De que nuestro amado Mashiach Yehoshua le contestó con la espada del Ruach HaKodesh, que es la bendita Torah. Nos dice ahí el Evangelio de Mateo que entonces el Hasatán le dejó solo. Se fue, huyó. Y entonces vinieron los malajim celestiales y ministraban a quién, a nuestro amado Mashiach Yehoshua. Mire qué bendición. Fue llevado al Bamidbar, al desierto, para ser tentado, para ser probado. ¿Qué tiene que ser probado? Nuestra fe. ¿Qué es tentado? Nuestro corazón. Mire lo que dice Matitía capítulo 4 versículo 1. Entonces Yehoshua fue llevado por el Ruach HaKodesh al desierto, al Bamidbar, para ser tentado por Hasatán. Hasta pareciera que fue llevado a propósito. Pero vamos a entender. Luego, aquí podemos encontrar, como está escrito en el griego, la palabra tote, una nota indefinida de secuencia. Pero la palabra en Marcos capítulo 1 verso 12 nos dice, inmediatamente el Ruach le llevó al Bamidbar. También encontramos esto ahí en Marcos. Entonces aquí Marcos nos ayuda y fija lo que debemos haber supuesto que significa la palabra, que fue inmediatamente, eutos, después de su bautismo, y con esto también concuerda lo que nos está diciendo el Sefer, el libro de Hillel Lucas, en el capítulo 4, versículo 1, cuando dice que Yehoshua, lleno del Ruach HaKodesh, regresó del Jardín y fue llevado por el Ruach HaKodesh al Bamidbar, al desierto. Fue llevado hacia arriba, es decir, desde el valle bajo del Jardín del Jordán a un lugar más elevado.
¿Qué nos enseña? Que para poder ascender, primero es necesario descender. Porque Mashiach dijo que nosotros seguiríamos sus pisadas, seguiríamos su ejemplo, seguiríamos sus pisadas. Así que primero fue a bautizarse al Jordán, que es descenso, y en la parte baja, y posteriormente subir de manera espiritual. Para poder subir hay que primero descender. Escrito está: al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se exalta, Dios lo humilla. Por eso es necesario que tengamos ese descenso del ego y de todos esos sentires superlativos. Seamos mansos y humildes de corazón, y hallaremos gracia delante del eterno Jehová Sebaot. Así pues, tuvo que ser llevado a un lugar más elevado. Cuando dice que fue lleno del Ruach HaKodesh y llevado, nos habla de ese Ruach, de ese espíritu, Ruach HaKodesh, Ruach apartado, Ruach de santidad, Espíritu Santo, que le llenó después de hacer su tevilá, de hacer su bautismo, y que ese Ruach HaKodesh moraba en él. Él le llenó, él le fortaleció, él le llevó, tal y como lo hace con usted y conmigo en este tiempo. Y bueno, Hillel Lucas conecta estas dos escenas como si fuera una la continuación de la otra. Cuando nos dice: Yehoshua, lleno del Ruach HaKodesh, volvió del Jardín del Jordán y fue conducido hacia el Bamidbar para ser tentado. La expresión que encontramos en el Evangelio de Marcos tiene una agudeza que nos puede sorprender. ¿Por qué? Inmediatamente el Ruach lo empuja, el Ruach lo lleva, lo pone, lo empuja. Esta misma palabra la encontramos en Marcos 1:43, en Marcos 5:40, en Mateo 9:25, en Mateo 13:52, en Juan capítulo 10, verso 4. De empujar, de llevar, de impulsar. Y es lo mismo que hace el Ruach HaKodesh cuando viene a nuestra vida. Él nos impulsa, nos lleva al Bamidbar, nos lleva al desierto, nos lleva a ese proceso. Y bueno, pronto estudiaremos también para qué somos llevados al Bamidbar y qué procesos tenemos que vivir ahí. Y bueno, entonces llegamos a la conclusión. El pensamiento fuertemente expresado es ese poderoso impulso que el Ruach HaKodesh, que estaba en Mashiach, lo llevó allá adelante. Lo podemos encontrar de una forma amable a través de los labios de Mateo cuando dice fue llevado. Pero la palabra que está escrita es impulsado, empujado. Y nos da a entender cuán puramente, voluntariamente, de parte de él sucedió esta acción. Porque no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que le envió. ¿Quién es el que le envió? Aleluya, el eterno Jehová Sebaot. Y entonces, ¿a dónde le envió? Mire lo que dice Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Yeshua fue llevado por el Ruach HaKodesh al Bamidbar, al desierto. Al desierto. ¿A dónde fue llevado? Al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? Bueno, fue sustentado por el mismo Ruach HaKodesh. ¿Quién es el Ruach HaKodesh? El Ruach de Jehová Sebaot. Cuando nosotros encontramos, vamos a la bendita Torah, ahí al Sefer de Devarim, Deuteronomio. En Deuteronomio 8:5, ahí vamos, 8:1, perdón, vamos a Deuteronomio 8:1, mire lo que dice ahí. Dice Moshe, hablando al pueblo de Israel, les dice, miren, sean cuidadosos en cumplir todo el mandato que yo os ordeno hoy. Así vivirás. Te incrementarás en número y entrarás a tomar posesión de la tierra que Jehová,
le juró a vuestros padres: acuérdense pues de todo el camino por donde les ha conducido Jehová, vuestro Elohim, durante estos 40 años en el Bamidbar. 40 años en el desierto. Miren, les envió penurias para ponerles a prueba, para saber qué había en su corazón, si cumplirían sus preceptos, estatutos y decretos o no lo harían. Les causó penurias y los hizo pasar hambre, pasar frío y muchas circunstancias. Y después de pasar hambre, les dio a comer el maná, el alimento que ni ustedes ni sus padres jamás habían experimentado, comido, probado, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que emana de la boca de Jehová es de lo que vive el hombre. ¿Qué es lo que emana? Su bendita Torah. Entonces no es el alimento físico el principal sustento, sino el poder divino, la energía divina que constantemente crea y recrea la vida del hombre y la creación toda completa, permitiendo su existencia. Y por eso existimos usted y yo. Porque tenemos un Elohim vivo, usted y yo vivimos. Mashiach nos dijo en el Brit Hadashah, miren, trabajen, pero no por el alimento que perece, sino más bien trabajen por el alimento que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste escogió el Eterno. Entonces lo principal por lo que usted y yo debemos de trabajar no es por el alimento que perece, porque se va a la letrina, es por el que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre, nuestro amado Mashiach Yahushua, nos da. Porque él dijo, mira, habrás oído, escrito está, pero yo te digo que si en tu corazón te enojas con tu hermano culpable, eres de homicidio. Él nos dio esa revelación interna de la bendita Torah. Ya no era solamente de realizarlo, sino con el puro impulso del corazón de desearlo. El Eterno sigue diciendo, miren, en todos estos 40 años su ropa no se ha desgastado sobre de sus cuerpos, ni sus pies se han hinchado. Miren, milagrosamente han caminado y milagrosamente la ropa con la que han salido ha crecido junto con su talla. Deben pues meditar en su corazón, que así como un padre que ama a su hijo, así también el Eterno les tiene que corregir. Entonces aquí estamos viendo que en ambos casos se trata de un castigo motivado o una reprensión, una exhortación, un proceso motivado por el ahabá del Eterno y no por el odio. Todo esto es por amor a vuestras almas, no por odio, porque de tal manera nos ama el Eterno que lo que quiere es darnos vida como Él, vida eterna. Entonces aquí vemos que las palabras en el desierto indican que el Eterno, Dios, a propósito o adrede, eligió el Bamidbar. ¿Para qué? Para probarnos, para pasarnos por distintos procesos como el hambre, el frío, el calor, la sed, afligirnos, para ver y probar nuestro corazón si hemos de guardar sus estatutos, mandamientos, decretos y ordenanzas. Estamos hablando de su bendita Torah. ¿Y dónde escogió el Eterno? ¿Qué lugar escogió el Eterno para brindarnos su bendita Torah? Si nos regresamos al libro de Shemot de Éxodo, nos vamos a dar cuenta que el Eterno escogió el Bamidbar. Escogió tierra desértica, tierra neutral, tierra de nadie y tierra de todos, pero específicamente donde no hay vida, como en cualquier otro punto de este Olam, para ahí dar su bendita Torah. ¿Qué propósito tendría? ¿Por qué de esa manera?
¿Y por qué también la Torah Hay, que nuestro amado Mashiach Yehoshua tuvo que estar en el Bamidbar, en el desierto, para ser tentado? Como el pueblo de Israel, dirigido por Moshe, tuvo que estar en el desierto para ser afligido, para ser tentado. Muchas preguntas, bendito sea nuestra Abacados, a las cuales la bendita Torah nos dará respuesta. Y así vamos entendiendo, vamos comprendiendo el propósito del Bamidbar, del desierto o de los desiertos por los cuales tenemos que ir pasando. Porque ya hemos pasado, usted y yo ya hemos pasado por algunos desiertos y quizá seguiremos pasando por otros desiertos, pero bendito sea el Eterno que nos concede la vida, nos concede su gracia y nos ha concedido su bendita Torah para entender, comprender, aceptar y vivir y disfrutar la era del Mashiach, aunque parte de esa era la tengamos que cruzar en un Bamidbar, en un desierto. Pero eso lo vamos a ver después de un corte comercial. Vamos a un corte, a unas alabanzas, vaya por una tacita de café, un tecito, un vaso de agua y nos vemos aquí en un par de minutos con la gracia y el favor del eterno Jehová Sebaot. Nos vemos en un momento más. Amén.